Contexto Legal. Hugo Morales, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues bien, la colaboración del día de hoy está relacionada con la reciente manifestación por parte de Fernando Puro Johnson, quien recientemente fue nombrado como coordinador del equipo de seguridad y procuración de justicia de la transición del gobierno del Estado, y pues a propósito precisamente de la entrega-recepción que por ley debe generarse. Y bueno, me gustaría en ese sentido poder recordar pues tal vez una serie de situaciones y condiciones que nos hace cuestionar de alguna manera las manifestaciones que tuvo el hoy coordinador, y también hay que decir alcalde de la ciudad de Piedras Negras. Hay que recordar que en el contexto coahuilense, en el momento en que empieza la violencia por allá del año 2007-2008, pues empieza a generar pues no solamente el problema relativo a la presencia de homicidios dolosos, que evidentemente se manifestaban con la aparición de cadáveres o restos humanos que se hacían públicos. Hay que decir que buena parte de las denuncias que significaron la desaparición de personas se tradujo a la postre precisamente en que se pudiera demostrar la muerte de algunos de ellos, pues porque se podían encontrar restos de ellos. Sin embargo, hay que decir que pues muchas de estas personas de las cuales se denunció su desaparición no fueron encontradas. Y dos casos tal vez serían pues los más trascendentales en el estado, pero yo haría una puntualización trascendentales en el sentido de que fueron los que más impactaron en la opinión pública. Y podríamos decir que uno de ellos está relacionado con el Cerezo de Piedras Negras, en donde, de acuerdo a algunas denuncias, ahí habrían asesinado e incluso desaparecido los restos de aquellas personas que habían sido asesinadas, y también el caso Allende como un caso pues también simbólico en este sentido, ¿no? Hay que decir que, como el caso del Cerezo de Piedras Negras, en el cual se podría haber presumido que muchas personas fueron asesinadas y que sus restos pues fueron ahí de alguna manera también desaparecidos, pues nos lleva a pensar que en muchos otros cerezos de la República pudo haber sucedido lo mismo. Y hay que decir que el trabajo que hizo el gobierno del Estado en abrir precisamente este tipo de expedientes y facilitar los mismos para poder llevar un trabajo, pues vamos a decir, con las familias de las víctimas, significó pues un avance que hay que decir en otros estados se ha venido tomando. A mí me gustaría recordar que precisamente a partir de que se fueron conformando grupos de familias que reclamaban la aparición de sus familiares, pues se fue generando precisamente una serie de reuniones con el gobierno del estado, con familiares, y de alguna manera se pudo generar un decreto de creación para un modelo coahuilense de grupo autónomo de trabajo para poder encontrar a aquellas personas desaparecidas. Hay que decir que ese proceso inició por allá del año 2011, que por acá del año casi 2013 fue que se pudo concretar la misma, y que hubo a partir de ello una reforma en muchos sentidos en la legislación coahuilense, tanto constitucional como penal. Incluso recordarán ustedes también la señalada ley de declaración de ausencia de personas, también como un elemento pues que generó también mucho señalamiento incluso por parte de los organismos privados, así como la ley de localización, recuperación e identificación forense de personas, como unos ejemplos que han significado un paso hasta finalmente poder llegar a un programa de atención integral a familiares de personas desaparecidas que inicia formalmente hace apenas algunos meses en el estado de Coahuila. Todo esto, decirlo pues en el esquema, en el ámbito precisamente de aquella declaración de quien hoy es coordinador del equipo de seguridad y procuración de justicia de la transición del gobierno del estado, en el sentido de que pues algunas personas que se asumen desaparecidas en realidad andaban con su novio, nos haría pensar que debería ser buen momento de analizar todo lo que hemos comentado y los avances que hay que decir que también son referencia, no solamente para el estado de Coahuila, sino para muchos otros estados en materia de trabajo para recuperar y localizar a aquellas personas desaparecidas. Sí, muy criticadas estas declaraciones que hizo Purón, en el sentido de que entonces, bueno, pues habría que crear una subprocuraduría para infieles, también dijo eso.
Pues sí, tristemente, y quiero pensar que no es su sentir y que fue un evento aislado y desafortunado. Simplemente yo me remito a decir que se ha hecho muchísimo trabajo en materia, no solamente por parte del gobierno del Estado. A mí me parece que también se trata de reconocer a los familiares de las víctimas que no han bajado los brazos en momentos tan difíciles y tan complicados para ellos, y que siguen insistiendo y que siguen trabajando incluso con la participación de comités internacionales de la Cruz Roja o incluso de la ONU para poder llegar a un resultado tangible como puede ser precisamente el programa de atención a víctimas. Me parece que de veras sí es momento de recuperar históricamente toda esa información para que todos los coahuilenses, no solamente en este caso el coordinador, todos los coahuilenses de veras entendamos el cambio que significó en materia legislativa y en materia de recuperación de la confianza de los familiares de las víctimas, para que podamos también tener una perspectiva real de qué pasó en nuestro estado hace algunos meses, hace algunos años. ¿Qué tal, Hugo? Justo por eso preocupa tanto las declaraciones de este coordinador, ¿no? La falta de sensibilidad en este tema. Te saludo, Leonor. Pues bueno, sí, definitivamente, ¿no? Y también hay que decir una cosa, bueno, parece una declaración al aire con falta de sensibilidad, y yo también me gustaría decir que reconozco, por otro lado, a los familiares de las víctimas que, lejos de haber tomado esta declaración como un elemento incendiario, como una bandera de enfrentamiento, pues lo han tomado desde el punto de vista de buscar una conciliación y hacerle ver a Purón Johnston la necesidad de retomar precisamente históricamente todo este trabajo, y la necesidad también de que este tipo de acciones se puedan replicar en otros estados. Te puedo decir con conocimiento de causa que este modelo de grupo de atención a víctimas, de este programa, porque finalmente se tradujo en un decreto, se está retomando en otras partes de la República, como unos modelos que ahora hay que decir también el Colegio de México ha podido de alguna manera retomar para analizar lo que ha sucedido en otros penales, hablo en el caso de Piedras Negras, pero también desde el punto de vista de la desaparición de personas, porque hay que decir que si también nos remontamos históricamente algunos años en el que se llevaba una relación casi diaria de los homicidios que se presentaban en la República, pues la verdad de las cosas es que tratándose de desaparecidos, pues más bien estamos hablando de una cifra oscura, una cifra que no es cuantificable a partir de que pues no tenemos conciencia real de todas las personas que simple y sencillamente ya no se encuentran cerca de sus familiares, y que bueno, esa desaparición pues quedó un poco a la deriva, ¿no? Y me gustaría hablar no solamente del caso de delincuencia organizada, porque también hay muchas personas que emigran de sus ciudades, que incluso emigran del país, y que los familiares asumen que se encuentran en otro lugar de la República, en otro lugar del país, y bueno, pues también pudieron haber perdido la vida eventualmente sin que tengan conocimiento de ello. Así que no solamente decimos de aquellas personas que desaparecieron en un contexto de violencia, hablo regional, sino que también existen personas que en su vida han tomado una decisión de trasladarse a otros lugares y que no necesariamente pues significa también se encuentren verdaderos esquemas de trabajo en esa área, ¿no? Sí, sin duda, un ejemplo relevante en la entidad de organización por parte de sociedad civil, pues lo están dando estos grupos, ¿no? Que salen también a buscar, que se comprometen en las investigaciones y que también pues han mostrado mucha prudencia. Creo que las declaraciones de este servidor público son demasiado desfavorables ante el clima de violencia que se ha vivido en la entidad. Pues sí, y definitivamente, como bien señalas, el hecho de invitar precisamente a aquellas personas que se van a envolver con el tema de procuración de justicia en la próxima administración, pues para que puedan tener esa sensibilidad y ese alcance, ese contacto con los familiares de las víctimas, y que puedan conocer, no solamente, vamos a decir, en una vivencia personal, porque asumo que el alcalde de Piedras Negras pues tiene un conocimiento del contexto de la violencia que se vivió en aquel momento en la región, pero también desde el punto de vista del acercamiento con los familiares de las víctimas, para que pues tengan un poco
de, vamos a decir, no solamente de sensibilidad en cuanto a la declaración, sino en cuanto a la necesidad de seguir trabajando en el esquema que ha venido a dar ya un resultado, tal vez no el deseado, pero sí por lo menos, hay que decir, se ha hecho un trabajo pionero en ese sentido. Tenemos comentarios para ti, más bien preguntas. Esto es lo que nos dice Daniel Navarro. Dice, a ver, ya me hice bolas, a ver si el doctor Hugo Morales me puede aclarar. Por un lado, los panistas dicen que está mal el proceso de entrega-recepción que está haciendo Riquelme con Rubén Moreira, pero por el otro, los priistas dicen que está bien porque ya es gobernador electo. ¿Qué me puede decir el abogado? Bueno, miren, primero hay que recordar por ahí que, así como en este caso en otras entidades de la República, también ha habido procesos electorales que eventualmente han hecho que se inconforme algunas de las personas que participan en ese proceso electoral. Como parte de esa inconformidad, como ustedes saben, se generan impugnaciones y esas impugnaciones pues tienen que seguir un cauce, un procedimiento que en muchos casos termina por resolverse horas o días antes de la toma de protesta de aquella persona que eventualmente había ganado la elección, ¿no? También hay que decir que en algunos casos, horas antes, se han podido invalidar elecciones. Entonces, bueno, en este proceso hay que decir que, sin embargo, también en el Estado tiene que haber, pues, un reconocimiento de la necesidad de iniciar los trabajos de entrega-recepción con quien hasta el momento indica las autoridades electorales que es la persona que fue electa. Hay que decir que esto no significa que todo ese trabajo no pueda ser en vano si eventualmente el Tribunal Electoral define que debe anularse la elección. Entonces, bueno, desde el punto de vista formal, hay que decir que es un proceso que se tiene que dar en cualquier circunstancia en la cual existe un ganador virtual y que ese ganador virtual pues tiene la obligación de iniciar ese proceso junto con quien le había precedido en el cargo, ¿no? O con quien en este caso es gobernador del estado. Y por otro lado, pues bueno, ese trabajo se podrá refrendar en el momento en que el Tribunal Federal Electoral pues avale o eventualmente de un aval para poder anular las elecciones, ¿no? En caso de que así sea, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se tendría que hacer otro proceso de entrega-recepción? Se tendría que hacer otro proceso de entrega-recepción, habría que decir también a un gobernador interino probablemente, y a partir de ello una nueva entrega-recepción con quien resultaba vencedor de ese nuevo proceso electoral. En caso de que el tribunal decida avalar las elecciones que tuvieron lugar este año en junio, bueno, pues entonces simple y sencillamente todo el trabajo de entrega-recepción que se ha venido dando se confirmaría, se avalaría y eventualmente pues habría tenido un cauce legal correcto. Oye, Hugo, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. A pesar de que, bueno, si se tratara de un interinato, pues sería el Congreso, con mayoría priista en este momento, con una voz de un gobernador pues muy fuerte dentro de las decisiones del Congreso. De todos modos, aunque fueran del mismo equipo, por decir, llamarlo de alguna manera, el interino y Miguel Ángel Riquelme Solís, de todos modos se tendría que hacer otro proceso de entrega-recepción. Bueno, mira, sí tendría que hacerse, Marcela, y evidentemente también tendría que ser mucho más corto por los tiempos en los que se daría. Sí tiene que haber un proceso de entrega-recepción porque, pues como tú bien sabes, la gente que llega y ocupa los nuevos espacios que se abren con el cambio precisamente de administración, pues no llegan de un día para otro tomando decisiones o teniendo el control absoluto de las instituciones que eventualmente tendrán a su cargo. Entonces, en ese sentido, tendría que haber una entrega-recepción también. Bueno. Muy bien, Hugo, pues agradecemos como siempre tu valiosa participación y algún punto de contacto. Bueno, por supuesto que a través de GREM y que mi Twitter es @HugoMorales_Bchica. Gracias, Hugo.